en esta sesión para mí es súper importante. Por ahí les encargo sus micrófonos, por favor, para que no haya interferencia. Sí, entonces, el trabajo del día de hoy con lo que vamos a trabajar precisamente, hablamos de la luna, ¿no? De Mesli, de Tonantzin Mesli. Mucho se ha dicho del trabajo que se hace con la luna, ¿no? Y bueno, con los abuelitos no hay ninguna excepción también. Siempre, siempre nos hemos regido, siempre hemos trabajado con los ciclos lunares. Además de que estos ciclos lunares que tenemos nosotros trabajando nos ayudan precisamente a poder entender la ciclicidad de la vida. Tal vez muchos de nosotros pues estamos trabajando simplemente o estar viviendo simplemente por vivir, ¿verdad? Es muy importante en este curso de pedidores de lluvia realmente entender cómo funciona toda esta ciclicidad. ¿Por qué quise dejar al final el estudio con la luna, Tonantzin Mesli? Porque es toda una cuenta lunar, es toda una cuenta con la que podemos trabajar y está basado justamente en esa numerología, ¿no? En esa numerología son 13 lunas. El ciclo de la luna, ¿verdad? Es de 7 días con 6, ¿no? Precisamente. Es 7.6, pudiéramos llamarle de esa manera, pero tiene todo un porqué y para qué, ¿no? Cada, decimos nosotros, cada 13 lunas se termina una ciclicidad. Y esos 13 por 28 multiplicado precisamente nos da la cantidad de 360 tonalti, 360 días, más un día. Claro, ese día recuerden lo del bisiesto, ¿no? Que todo eso va a trabajarse justamente haciendo todos estos ajustes. Pero bueno, ahorita nos vamos a enfocar con el ciclo de la luna para trabajar este curso, este conocimiento de los abuelos que nos habla precisamente la de un ciclo lunar, ¿no? Un ciclo que nos lleva a entender el por qué y trabaja, para qué trabaja con la luna. Tonantzin Metz, ¿sí? La mayoría de los nahuablantes lo vamos a encontrar como Metz, como Tonantzin, como nuestra honorable Madre Luna. ¿Por qué es una madre? ¿Por qué podemos considerarla? Ojo, tiene su dualidad, ¿no? Pero en este caso, al ser un astro de la noche, de la oscuridad, que precisamente la oscuridad lo retomamos como una energía femenina, también una advocación femenina, y el día como una advocación masculina, ¿no? Que están en constante, ¿verdad? Ciclicidad, día y noche. La cuenta de la luna, la cuenta de la estrella Venus, la cuenta del sol, ¿verdad? Y otros planetas, ¿sí? Por ejemplo, la cuenta de los señores de la noche también tiene una cuenta específica con esto, ¿sí? Pero bueno, dice, dentro de la gramática, que justamente el día de hoy
quiero compartirles que retomamos, ojo, retomamos esta gramática que estamos viendo aquí que Metz, que Tli, ¿no? Luego decimos, no, pues el náhuatl es un idioma aglutinante, que es un idioma como ese idioma que parece trabalenguas, algunos dicen, ¿verdad? Que es el lenguaje del agua. Recuerden, cuando nosotros estamos hablando en náhuatl, estamos hablando un lenguaje armonioso, un lenguaje que es del agua, ¿no? Y si no, hagamos el ejercicio que les decía de la letra TL, ¿no? El tsh. Creo que no se conectó el hermanito Víctor, por ejemplo, él nos estaba mandando fotos de Cancún. Él puede experimentar esa parte del mar, ¿no? De ese mar. Pero bueno, ahorita podemos hablar nosotros precisamente de esta gramática. Pero es una gramática, hermanitos, que no lo retomemos tal cual. Ah, el español, castellano, mexicano, con el náhuatl son similares. No, no. ¿Los adaptamos para que lo entendamos? Sí. ¿Tratamos de interpretarlo? Sí. Pero para que entendamos un poco más, el náhuatl no se representan con estas grafías. El náhuatl se vive, el náhuatl se experimenta, ¿no? Pero bueno, dice Metzli, luna, Metz como luz, brillo y trabajo propio. Porque es lo que hace la luna. Tiene su propio trabajo, su propia luz. Tal vez en algún momento nosotros de manera inconsciente decimos que nadie apague tu luz, ¿no? ¿Y qué sería esa luz? Bueno, la luz es esa luz que nos identifica a cada uno de nosotros, que a pesar de esta oscuridad, mi luz va a brillar como esta luciérnaga que está aquí. Tal vez alrededor haya muchos moscos, moscas, cucarachas, otros animales que no tienen su propia luz. Pero yo, al ser hijo de Mesli, ¿por qué me considero hijo de Mesli, nieto de Mesli de Luna? Porque al igual que ella, yo puedo hacer ese proceso de cambio, esa concepción, esa percepción. Pueden decir, no, pues está loco el maestro, ¿cómo cree que el hijo de la luna? No, precisamente debemos de quitar esas barreras que decimos, híjole, pues es que yo soy un simple mortal, yo no puedo ser de otra forma. No es cierto, hermanitos. Todos podemos ser luz. Mestli. Mestli viene de la palabra memetzin. ¿Qué es memetzin? La luciérnaga. La luciérnaga prende su lucecita, lo apaga. Prende su lucecita y lo apaga. ¿Sí? Al igual que la luna. Tiene esas fases lunares. Luna nueva, cuarto creciente, luna llena, cuarto menguante. ¿Sí? Metz de luz, Tli de fuego. Fuego es un elemento transmutador y purificador. El fuego. Entonces es luz de fuego. Claro, porque tiene calor. Calor interno. Sí, es un calor interno. Ahora bien, nosotros podemos, podemos imitar, podemos trabajar con la luna.
Sí. Hoy les pregunto a ustedes, hoy, esta noche, ¿es luna llena, luna nueva, cuarto menguante, cuarto creciente? ¿Alguien me lo puede decir? Es llena, Temachpini. Yo también ¿Perdón? creo que es llena. Ujú. La Socamati es luna llena. ¿Eh? Son 7 días. Oigan, la numerología está presente. Son 7 días de luna nueva. 7 días de luna cuarto creciente. 7 días de luna llena. 7 días de cuarto menguante. Y todas esas fases lunares, hermanitos, hermanitas, conllevan a un trabajo que va a ser para nosotros, que debemos de entenderlo, porque esto está relacionado directamente también con la siembra, ¿sí? Necesitamos entender que en estos 7 días, por ejemplo, en luna nueva, tenemos que empezar a preparar la tierra, desde juntar la cañuela, desde limpiarlo, la tierra. Si lo queremos barbechar, pues se tiene que barbechar en esos 7 días. Cuarto creciente, en esos 7 días de cuarto creciente tenemos que empezar a seleccionar las semillitas, ¿no? Las semillas, todos esos granos, ese shinach, en cuestión de la siembra, ¿eh? Luna llena se tiene que sembrar. Cuando en esos 7 días debemos de sembrar en luna llena. Pero, ojo, ojo, aquí se debe de sembrar en luna llena cuando son como el maíz, ¿verdad? Calabaza, col o plantas frutales que den frutos, ¿entienden? Que den frutos. Y de esta manera, cuando es una plantita frutal, crece, aunque no crece muy, muy alto, pero luego empieza a dar frutos. Luna llena, cuando se siembra en luna llena. Pero si es una planta, por ejemplo, el ahuehuete, ¿no? Una planta que no va a dar frutos, sino que que esta planta o este arbolito crezca, 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 pues que sea en luna nueva. ¿Por qué debe de ser en luna nueva? Bueno, en esa luna nueva va a empezar a crecer una nueva forma de ver, nueva forma de crecer, ¿verdad? Ahora bien, ahorita lo vamos a ver eso. Metzin, luciérnaga, pero también se le consideran como una pequeña luna. Dice el abuelito, debes de brillar con tu propia luz, que a pesar de lo que te suceda, que a pesar de lo que estés viviendo en este momento, ruptura familiar, ruptura conyugal, ruptura laboral, ruptura profesional, ruptura quizá con los seres queridos, ruptura con, bueno, pónganle de todos esos, de esas, yo no les llamo tanto como problemas, sino dificultades que estemos pasando. A lo mejor dificultades económicas, hermanitos, dificultades emocionales, situaciones, yo le llamo situaciones difíciles, no problemas, son situaciones difíciles, ¿no? Entonces la luna nos dice, no te preocupes, todo es un proceso y que ese proceso te va a llevar a tu autorrealización cuando sea como esa luna llena, con esa luz radiante. Pero también nos enseña, nos dice, no siempre, ay, como feliz, siempre, no, ¿sí?
Cuidado, porque a las moscas, dice el dicho mexicano, a las moscas no les gusta la luz, lo quieren opacar, ¿no? Entonces, todo está interrelacionado esto de lo que nosotros nos toca hacer. Por eso yo en algún momento yo les decía, hermanitos, por favor, este es un trabajo de egos, ¿verdad? De dominar egos. Justamente ahorita estamos en la trecena de Seyes con Chantisco, la energía de la casa. Estamos en una energía de casa. Cali, Maztlacli, Wanyeyi, Cali, ¿no? Hoy es el día de Ome, Cali, dos casas. Mi casa, tonal, mi casa físico, esto que ven ustedes. Pero está mi otra casa, mi casa espiritual, que no lo pueden ver, pero sí lo pueden sentir. Entonces, todo eso debemos de relacionarlo nosotros. Por eso es importante sabernos el Tonalpowali, ¿sí? Para muchos de nosotros, yo creo que nosotros no, pero algunos hermanitos como que lo quieren tomar como una moda. Oyes, ¿cuál es tu nombre? Inclusive me han dicho, oiga, ¿me puede ayudar, me puede apoyar con mi signo zodiacal mexica? ¿Qué? Mi signo zodiacal mexica. No, mi hermanito, no es el zodiaco, son las energías, ¿no? Y debemos de saberlo todos nosotros. No se preocupen, lo vamos a ver en la siguiente veintena. Después de Tzacualistli y viene una veintena, vamos a ver el Tonalpohualli. ¿Cómo, cómo llevar esta cuenta? ¿Verdad? Pero bueno, todo esto nos debe de ayudar a entender todas estas polaridades, luz y oscuridad, así como es la luna. Y cuando debemos nosotros, decimos, maestro, y cuándo puedo yo cambiar todo esto que tengo? Yo algunos les he dicho, sigan el ciclo lunar, hermanito. Luna llena, nuevos proyectos, nuevo, nueva forma de ver la vida, ¿verdad? Cuarto creciente, en esos 7 días alimenta tu mente, tus emociones con hábitos positivos, motivadores, pero no tan solo, sí, yo puedo, pero tantitito me voy allá a la calle, no puedo, ay, no puedo. No, inténtalo, hazlo, sí. Máxime les decía los egos en este camino en el que estamos de pedidores de lluvia. Yo me he dado cuenta, hemos estado en algunas reuniones, algunos abuelitos, y no, y llegan. A ver, voy a hacer llover, ahorita. Voy a juntar las nubes. Digo, bueno, ¿qué ganas con hacer eso? Tranquilito, no es necesario, ¿no? O a veces, no, pues que voy a poner mi atuendo, me voy a poner esto, ¿y para qué? Yo les digo, yo soy el mero mero. A veces no es necesario, hermanito. En verdad, sabemos de nuestra luz y sabemos de nuestra oscuridad y no pasa nada. Si en algún momento ustedes dicen, híjole, esta vez no traje mis herramientas, pero es necesario calmar esta lluvia, este granizo, ¿no? Bueno, empiezo yo a trabajar. Humildemente me conecto con las energías. No traigo protección ni comer. Bueno, traigo mi salivita. Me protejo, ¿no? Dice, Metzpowali. Metz de Metzli, la cuenta lunar. Esto que estamos viendo es la cuenta lunar, hermanito. La luna, decimos nosotros, gira alrededor de la Tierra. Ahora,
Estas fases lunares, decimos, constan de 7 días y en cada uno de estos, ¿verdad? Estas divisiones, más 6 horas para completar los 365, se dividen en 4. Pero bueno, hay algo importante. 13 por 28 nos da la cantidad de 364 días, más un día dividido en 6 horas, ¿no? Se redistribuye. ¿Está relacionado con las veintenas? Claro que sí, hermanitos. Estos sí son calendas. Este sí es un calendario, ¿entienden? ¿No? Este es del ciclo agrícola, ¿entienden? Este sí es del ciclo agrícola. Que estas veintenas, ¿verdad? Que en estas veintenas también tienen su propia cuenta, sí, pero la luna está más relacionada con la siembra, ¿sí? ¿Sí? Entonces, y el tonal powali, se está hablando de tonal powali, la cuenta de la energía del sol, que son 260 tonaltin, ¿no? Los 260 tonaltin. Entonces, estos 260 tonaltin está más relacionado con nuestra vida como humanos, ¿sí? Les decía yo, son 200 días de gestación dentro del vientre de nuestra mamacita, de nuestra mamá, ¿verdad? Nuestra madre biológica, que crecemos dentro de ese útero de ella. Y los otros 13 días, ¿qué pasó? Ah, los otros 13 días es en el momento que se une el esperma y el óvulo. En esos 13 días se hace la gran magia, la gran armonía, la gran alquimia de la creación del ser humano. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso que seamos seres sagrados, capaces de conectarse con todo lo que nos rodea, con todo lo que nos empodera, ¿entiende? La luna es tan hermosa, pero también así como es tan hermosa, debemos de tener cuidado en Metzcualo, en el Metzpowali. ¿Qué es Metzpowali? En la cuenta lunar hay un evento muy importante en el cual debemos nosotros cuidarnos como seres humanos. Dentro de esta creencia popular que tenemos en los pueblos, decimos cuando se hace el eclipse lunar, ¿no? Tal vez a sus mamás, nuestras abuelitas, nuestras tías alguna vez nos han dicho, exime para las hermanitas, ¿no? Luego dicen, ¿estás embarazada? Sí, bueno, debajo de tu cama pon agua, una jicarita de madera, ponle agua, ¿eh? Pero en tu bata, en tu ropita, por ahí, pon algo metálico, ya sea una agujita, ¿no? O pon que esté abierto una tijera debajo de tu colchoncito donde duermes o tu petatito. ¿Qué más? Y hay mucho más cosas. ¿Por qué? Aquí se dice que en ese momento, cuando sucede el eclipse, la abuelita Luna, ¿no? Siempre quiere dar una ofrenda. Recuerden que les decía yo, vayamos donde vayamos, vamos a ir de traje. No, no llegar, ya llegué. Qué bueno. No, traje. Y la abuelita Luna se aprovecha de eso, de la energía de los bebés, de los que están en el vientre todavía.
Tal vez, a lo mejor las hermanitas que han estado, que han asistido en la danza de luna les han de explicar más sobre eso, sobre trabajar con la luna, sobre cómo sanar con la luna, sobre cómo protegernos de la luna. Ojo, eso es importante. Recuerden que, que esta parte, ¿verdad?, de las energías tiene su dualidad, o sea, su lado bondadoso, su lado no tan bondadoso, ¿no? O sea, todos, todos tenemos esa parte. Por ello, nos dice que la luna no tiene luz como el sol. El brillo de la luna se debe a la luz solar reflejado en ella. La fase de la luna es la parte visible de la luna iluminado por el sol. Bueno, eso es un poquito más información occidental. Pero he aquí lo que la vez pasada, platicando con una abuelita, yo le decía, ¿no? Yo le decía, oiga, ¿y por qué usted más que nada, usted que ha venido recopilando y practicando el legado de la abuelita Xochitl, ¿por qué trabaja mucho usted con la ciclicidad de la luna? El Metzpovali, así le llaman ellos, Metzpovali, la cuenta de la luna. Dice, mire, recuerda que todos necesitamos de luz y de oscuridad. Dime sí o no. No, no le entiendo. Explíqueme otro poquito. Mira, alguien te llega a hacer daño. Fácil. Y es lo más doloroso o lo más difícil. Alguien llega y le hace daño a alguien de tus hijos. A alguien quien que estimas o amas. Dime, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a quedarte? No, pues sí, ya pasó. O alimentas tu lado oscuro y dices, a mi familia, a mis hijos, me los respetas. A mí me respetas. Porque así si me buscas por la parte negativa, te aseguro que lo vas a encontrar y no te va a gustar tanto verme con mi otra contraparte. Ahora, tú decides. Yo te lo digo de frente y te lo aclaro, ¿no? Este, de que decían mis alumnitos, me hicieron recordar, decían, maestro, también aquí hay con queso las quesadillas. Le digo, exacto, ¿no? Entonces, esa parte, hermanitos, ¿no? Dice que debemos de entender la ciclicidad de la luna. Así como les decía, hay que ser humildes, pero también va a haber momentos en que nosotros debemos de ser esa luna llena, de iluminar a los demás en la oscuridad de nuestros hermanitos, ¿verdad? De entender que hay un tiempo de calma, de tranquilidad, pero también hay un tiempo que hay que enseñar, hay que ayudar a los demás, ¿verdad? Estas cuatro fases, hermanitos, debemos de tenerlos presentes, debemos de memorizárnoslos nosotros. Para ello, yo les pediría a ustedes, y claro que también a mí, llevar un registro, ¿sí? Y qué bueno que el día de hoy algunos hermanitos me decían, no, pues hoy es luna llena, maestro. Qué bueno, ¿no? Y nos haría falta decirles qué número de día es luna llena. Primer día, segundo día, hasta el séptimo día. Ojo, en el primer día, ya sea luna, si es luna nueva, en el primer día vamos a trabajar el rumbo de Tlahuiztlan. Tlahuiztlampa, el rumbo de la luz. Vamos a pedirle a la luna nueva, vamos a presentarle a la luna nueva como un proyecto, decirle, estoy trabajando como pedidor de lluvia. Dame conocimiento, dame entendimiento, por favor.
¿no? Y le doy su ofrendita de mezcalito, de florecitas, de velita, ¿no? En el segundo día, si queremos en algún momento trabajar este ciclo, ¿eh? Pero sí, quedan, que yo les pongo como algo opcional, pero sí es necesario vivirlo, practicarlo. En el segundo día de la luna nueva, le presento mis proyectos a los abuelos que están en mi clan. Abuelitos, quiero estudiar para pedidor de lluvia, quiero estudiar para levantar la sombra, el tonal, el espíritu de los hermanos. Ayúdeme. Yo sé que allá viven abuelitos que han trabajado mucho con eso. Les pido encarecidamente, aquí está su tabaquito, aquí está su copalito. En el tercer día, Cihuatlampa, rumbo poniente donde se oculta el sol. Le pido que me ayude a cambiar, a transmutar, a vibrar, a quitarme lo que no me ayuda, en mis pensamientos, en mi cuerpo, en mi ser, todo, todo, todo. Que Xipetotec me empodere, que mi energía femenina intuya qué es lo que no me está funcionando. En el cuarto día, Huizlampa, el rumbo sur. Le voy a pedir a mi colibrí izquierdo, Huitzilopochtli, la de la fuerza de voluntad, la de fluir, la de vibrar, decirle, ayúdame, ayúdame a empoderarme con mi fuerza de voluntad. Yo me comprometo a hacer lo máximo que yo pueda. Llevamos 4 días. El quinto día, Mixcoatl. Abuelito Mixcoatl y todo lo que vibra allá en el cielo, Citlalinicue, Madrecita Luna, todos. Ayúdenme. Enséñame, abuelita Luna, a vibrar, a fluir, a entender todas estos movimientos que estoy conectado contigo en estos fases lunares. El día de hoy te pido encarecidamente que me ayudes a entender mi ciclicidad. Ojo, es importante pedirle que nos ayude a entender nuestra ciclicidad de pensamiento, porque yo digo, también lo digo por mi hermanito, todavía aún tengo aquí incrustado el chip que dice, y, y si voy al río y voy y veo alguna energía, y si me quiere hacer daño, y si me ven que estoy ahí sentadito desnudo en el solazo, van a decir, este ya lo perdimos, sin vergüenza. No, todo eso aún, aún persiste en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestro corazón, en nuestro aprendizaje anterior. Por eso es importante que nosotros vayamos comprendiendo esto. 6. Tlaltictlampa, la madrecita tierra. Hablemosles la madrecita tierra que nos ayude a despertar esas semillas que están en su vientre, en su cuerpo. ¿Eh? Las semillas de maíz, las semillas de calabaza, las semillas de todas las plantitas que caen a la tierra para poder nuevamente renacer y que sean alimento para los hermanitos animalitos, también para nosotros, ¿no? Tenemos el número 6. El número 7, ¿dónde creen que está? Somos el número 7. En el día número 7 vamos a hacer una introspección. Ya se saben, ustedes sentaditos, desnudos, pero con la luz de la luna. ¿A qué horas? La hora que se les facilite. Ya sea luna nueva, luna cuarto creciente, luna llena o cuarto menguante. Son 7 días.
con luna nueva. Con luna nueva vamos a hablar de nuevos proyectos, de nuevos trabajos, de nuevas relaciones, de que si voy a hacer mis plantitas con maceraciones en luna nueva, la nueva medicina, nuevos hábitos, nueva forma de vivir y de vibrar. Cuarto creciente, en esos 7 días, voy a ir alimentando todos, fortaleciendo mis objetivos. ¿Qué actividades le puedo yo sumar? Yo sé que va a ser muy laborioso, sí, pero tenemos que aprender a trabajar justamente con este trabajo, ¿no? Con este trabajo, pues, ¿verdad? Muy, muy disciplinado. Necesitamos tener esa disciplina. Es importante que podamos nosotros ir fortaleciendo toda esta parte de nuestra vida, ¿sí? Es una forma de vivir. Después hasta nosotros nos vamos a sorprender. Oyes, cuántas cosas hice el día de hoy. Todavía tengo ganas de hacer algunas otras actividades. Sí, porque la misma energía positiva con la que trabajas, con lo que alimentas tu mente, tus emociones, tu cuerpo, tu corazón, vibran en armonía, sanan, se autorregeneran. ¿Sabían ustedes que la parte positiva que le llamamos nosotros las actitudes positivas sanan células, regeneran células? Máxime el ayuno, ¿sí? Algún hermanito me decía, oiga, maestro, el día de hoy estoy esperando, pues, la frase de reflexión. Recuerden, que en esta veintena es ayuno. Y no crean que a mí no me da tentación de, híjole, les voy a escribir mis hermanitos y mínimo saludarles y decirles cómo están, cómo amanecieron, cómo se la están pasando. Ayuno, de sueño, de trabajo. Por ejemplo, en mi caso, me está costando, sí, el ayuno de que quiero las cosas ya, ¿no? O cuando el internet no funciona, híjole, yo, ¿no? Digo, tranquilo, te tienen que dar las cosas, no te desesperes, ¿no? Como ir alimentando. Luna llena. En esta luna llena ya tenemos objetivos, los estamos alimentando, pero ahora eso, si yo dije que quiero compartir conocimiento, busco a alguien para compartir conocimiento. Y si no, ahorita es mucho más fácil. Con estas nuevas tecnologías, subo en el Facebook, ahí va, que lo lean mis amigos, solo los etiqueto, ¿no? Etiqueto esto, vean esto, compartan mi experiencia. Mi Neltilis, voy compartiendo, grabo un video. Algunos hermanitos ya lo hacen, el hermanito Ometoshli, ¿verdad? El hermanito Akat, el hermanito Manuel. Hay otros hermanitos, la hermanita Leti, que ya va compartiendo sus ensueños, la hermanita Ana, sus poemas, ¿verdad? El hermanito Josh, que va presentando su medicinita. Todo eso es compartir conocimiento, todo eso es luz, ¿sí? Y qué bueno, el hermanito Alexander va compartiendo sus reflexiones, ¿no? El hermanito Yaoye, el hermanito Maslakli Wanyeyeyekar, el día, la descripción del día, ¿qué energía nos rige? Eso es luz, el saludarnos, ¿verdad? Yo sé que a veces, pues estamos súper, súper ocupados con nuestro trabajo, pero créame, nos duele mucho cuando alguien muere. No te hubieras muerto si tú vivieras. Óyeme, cuando vive ni siquiera lo saludas, ¿no? Cuando vive, ni un mensajito por ahí, oye, es mi hermano, te quiero mucho, te estimo. Ah, pero ya se murió.
Ahí me tiro, ahí me arrodillo, no te hubieras muerto. No se le entiende al ser humano. Cuando está vivo, la persona no lo valora. Cuando ya murió, entonces ya lo valora. Fotos y cuadros allá que se vea. ¿Para qué? ¿Para qué? En vida, dice el dicho, dice la canción, en vida, mi hermano, ¿no? No, ya cuando murió le pones ahí el nombre de tu escuela, de tu negocio. O no, aquí hacemos nosotros en México el nombre de la generación, alguien muy importante. ¿Por qué no lo haces en vida? ¿Por qué no lo disfrutas en vida? ¿Por qué no lo practicas ahora? Dice, las fases lunares podemos emplearlos para las siguientes actividades. Apenas unas cuantas actividades. Abarca muchos ámbitos de la vida. Uno, ciclo agrícola. La fase lunar lo podemos emplearlo para el ciclo agrícola. Sí, ya les decía, en la siembra, en la cosecha, ¿no? Porque también hay que saber en qué día, en qué fase lunar debemos de, ahora sí, de levantar la cosecha, decimos nosotros, ¿no? De piscar. Porque también si nosotros lo piscamos en alguna fase lunar que no debe de ser, le decimos nosotros cualoniman, le shinash. O sea, se le haga el gorgojo, luego lo pica el maíz, el frijol, la calabaza no, pero el maíz y frijol sí, ¿no? Entonces debemos saber en qué momento vamos a sembrar, en qué momento debemos de trabajarlo, ¿no? Lo podemos utilizar para la sanación de las heridas para todos los seres vivos, ¿sí? ¿Podemos utilizar la fase lunar para sanar las heridas? Sí, ¿no? Máxime los que decimos, no, pues es que yo voy a, castrar, ¿no? O, ¿cómo le llaman? Esterilizar los puerquitos, ¿no? Que les cortan ahí sus testículos. Igual, las marranitas les cortan, parece que algo así donde se reproducen. Y dicen, no, pues es que lo voy a hacer en luna nueva, luna llena. Bueno, pues tienes que cuidar eso. Tienes que cuidar esa parte para que no se infecte. Ah, voy a construir una casa. No, hay que ver en qué ciclo lunar. ¿Todo eso influye? Así es. Sí. Voy a injertar algunas plantas. Ten cuidado con el ciclo lunar. Luego decimos, sí, 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 ya tengo la planta, pero no da fruto. Cuenta mucho. Emplear la ciclicidad para la sanación humana en todos los ámbitos de la vida humana, emocional, intelectual, espiritual, energético, nahual, tonal, físico y más. ¿Eh? Yo sé que no estamos nosotros, excepto exentos de todo lo que nos llega a pasar, pero también debemos de entender que hay un ciclo, que hay un momento, que sí podemos llorar, podemos gritar, podemos desesperarnos, pero quedarnos ahí, ¿no? La luna dice, sigue tu camino, tu ciclo, ¿no? Decimos, se dice que el movimiento de la luna repercute en el movimiento de las mareas del mar y de los lagos y de los ríos. Bueno, y si nosotros decimos que somos agua, pues también repercute esas fases lunares, ¿no? Las hermanitas, por ejemplo, tienen en este caso su periodo y también tienen, ¿no? Ahí esa parte se reflejan las emociones, los estados de ánimo, ¿verdad? Todo eso influye. Algún hermanito me decía, oiga, yo llevo la cuenta lunar. Cuando es luna llena, para que yo haga mi ensoñación,
rápido lo hago, ¿no? Entonces estaba el otro hermanito de relajo, le dice, entonces eres como el hombre lobo, ¿no? En luna llena se transforma. Le digo, es un punto clave, hermano, es un punto clave. En luna llena es cuando hay luz, hay un portal con la luna para el cambio físico, mental, intelectual, en esos 7 días. De preferencia, el séptimo día, porque está enfocado a ti, el séptimo rumbo. Y puedes velarte, le llamamos nosotros velarte, darle tu vela, este rumbo, este otro rumbo, lo que les acababa de explicar. Y si es tu decisión, empezar a trabajar con la, ¿no? Que lleva sus ciclos, sus etapas, sí, pero se puede, sí, se puede, ¿no? Pero bueno, todo esto nos dice aquí también, con esta luna, selección de plantas, animales, granos o elaboración de amuletos, maceraciones, destilados, con la luna llena también, sí, hasta para hacer un amuleto, hasta para hacer un bastón. Ahorita los bastones de ahuehuete, sí, ya tenemos todo un proceso, ¿no? En este proceso se va dejando en la luna llena todos los bastoncitos. Los bastoncitos se ponen con la luna llena para que cargue de luna, de la luz, de la conexión. Por ahora, yo los estoy trabajando, pero después, cuando ya tengan todas sus herramientas, empiezan a trabajarlos con ustedes. Pero para eso los tendrán que limpiar de mi energía. Ahorita porque yo con el abuelito los vamos tallando, labrando, pero le vamos impregnando nuestra energía. Por aquí, no creo que no se ve. Por aquí en algunas partes, al momento de estar tallando, como es gurbia, aquí hay un señor que está de albañil en la casa, me dice, ahí tengo la cortadora de madera, maestro, córtalo con eso es más rápido. Le digo, no, no se puede. Pero pues así agilizas tu trabajo. Le digo, sí, pero no. ¿No? Inclusive este brazo te empieza a doler de tanto como es maderita, hay que impregnarle una fuerza. Dice, pero porque ese día estaba un poquito inflamado el brazo, tanto trabajarlo. Y me dice, ¿qué le pasó? Le digo, bueno, mi brazo. Ya te dije, esta es la cortadora. Digo, no, porque yo al momento de trabajarlo, estoy haciendo mi recito, estoy trabajando, estoy forjando, estoy labrando un cuerpo, que es el cuerpo del abuelito Ahuehue. Y ahí vive Tlaloc. ¿Y quién le va a dar vida a Tlaloc? Cada uno de ustedes que van a aportar su bastoncito. Y ese bastón, ¿cada cuándo lo queremos, podemos cambiar? Es una herramienta de trabajo, ¿sí? Es una herramienta de trabajo solamente para pedidores de lluvia. Con la luna, ¿verdad? Con la luna se le relaciona con el movimiento de las emociones, ¿verdad? Con los negocios, con todo lo que haga. Está, está interesante con la luna, ¿no? Cuando nosotros, bueno, la luna, les decía yo, precisamente, la luna nos lleva a muchas cosas, ¿sí? ¿Cómo protegernos con la luna? Decían en el chat, ya les decía yo. ¿Cómo vamos a protegernos de la luna? Máxime, pues para los que estén embarazadas, ¿no? Les decía, unas tijeras, un cuchillito de pedernal, un alfiler,
un hilito. Bueno, pues ya estamos de regreso, hermanitos. A ver, a ver. Aquí está. Les decía yo, las protecciones son importantes, al igual que lo que se les ha enseñado, la protección con ajo, con tabaco y todo eso, las ofrendas, ¿no? El séptimo rumbo, recuerden que el séptimo rumbo está relacionado con, perdón, sexto rumbo con la madre tierra, ¿no? Pero bueno, la madre tierra es el sexto rumbo. Pero ¿por qué el sexto y por qué no el quinto? Bueno, por el número 6 y el número 6 de Miquisli, de Mictlampa. Mictlampa, recuerden que el Mictlampa físico pues es la madre tierra, ¿no? Donde se entierran a los abuelitos que fallecemos. Claro, nuestro cuerpo físico, porque nuestra parte espiritual, igual, se transmuta, ¿no? Va a otro lugar. La ciclicidad del trabajo de los pedidores de lluvia. Ahí entramos nosotros a lo que se refiere este curso. Porque quise darles otros también, ponerles aquí en esta clase, trabajar con otras cosas como pedidores con la lluvia. Bueno, porque es importante saber todo, saber entenderlo, esta ciclicidad, este trabajo que nos toca realizar, ¿verdad? Como medicina, porque esto no nos vamos a referir solamente así vamos a pedir la lluvia, no, es un trabajo completo, ¿sí? Es para sanar. Es por ello que yo les digo que vamos a estudiar cómo sanar nuestras prácticas nahuálicas con la luna llena, ¿no? Principalmente con la luna llena. 7 prácticas nahuálicas con la luna llena. 7 prácticas nahuálicas con el sol. 14. Y 6, oigan, 6 prácticas nahuálicas con Venus, Tlahuizcalpantecutli y Xolotl. ¿Son prácticas nahuálicas? ¿Son 20? ¿No? Bueno, entonces, Tequillot y Techmesli Inguam Teotlapaleuiquetl. El trabajo con la luna y con las herramientas de trabajo. Es necesario después del día 31 de mayo de este mes, a lo mejor como el 3 o el 4, porque en mi caso yo el 4 de mayo me voy a Ometepec a dar un curso por 3 días, ¿no? O sea, no hay descanso, no hay reposo, ¿verdad? Entonces, después de eso, después de regresar de ese trabajo, vamos a dar un repaso, ¿verdad? Con estas prácticas nahuálicas, ¿ah? 7 con la luna, 7 con el sol y 7 con Venus. Tlahuizcalpantecutli y Xolotl, ¿ah? Y después de eso, en todas las veintenas vamos a irlo trabajando. Vamos a irlo trabajando.
Por eso yo les decía, posiblemente en esta etapa algunos hermanitos pues no puedan tener todas sus herramientas, pero sí hay que irlo pensando en conseguirlo, ¿verdad? Hay que irlos consiguiendo poco a poquito. Yo sé que el dinero no se da en las ramas de los árboles, ni lo vamos a barrer, pero sí hay que llevarlo presente que vamos a ir juntando nuestras herramientas, ¿verdad? Poco a poquito vamos juntando todo. Algunos me dicen, maestro, pero yo tengo mi Poposhcomic, pues con eso vamos a trabajar. Ya tengo mi Atecocoli, con ese Atecocoli que tienes, ¿no? Nada más consigue lo que te haga falta, empieza a trabajarlo, porque me interesa en el año 1 conejo, que iniciamos un nuevo ciclo, ya lo estemos practicando. Yo ya nomás me encargue, a ver, hermanitos, hoy es un día, por ejemplo, un ejemplo, hoy es un día 9 lluvia, vamos a hacer la petición de lluvia. Hoy, pues como que no quiere llover, hay que llevar nuestra ofrenda, ya saben cómo. ¿No se acuerdan? Bueno, damos una clase para recordar que es lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Presentar las herramientas de trabajo de pedidores de lluvia. ¿A quién? A la abuelita Luna. Pero me tengo que esperar hasta que tenga todas mis herramientas. No, los que tengas ahorita. ¿Qué tienes? Ah, tengo mi cuchillito de pedernal o de obsidiana. Mi atecocoli, mi poposhcometl, sí, mi tabaquito, mi copal, mi cuchillito de ocote. Ah, ya lo hice. Oh, qué bueno, ahí está. Pues eso, preséntale, dile. Ah, en la siguiente clase, ser mañana, plegaria, ¿de qué? De la luna y de las herramientas. Pero ¿por qué le tengo que especificar realmente una clase? Es importante analizar verso por frase, por palabra, lo que estamos diciendo, ¿no? Y aprendérnoslos en náhuatl. Les decía yo, no es lo mismo decirlo en español que en náhuatl. Por eso necesito yo toda una clase para la plegaria, a las herramientas, para presentar las herramientas, otra plegaria para trabajar con la luna y otra plegaria para trabajar con Yehyekhayowali, el aire de la noche. Sí, por ahí en el chat me decía una hermanita, ¿y cómo me protejo de la luna? ¿O cómo me protejo en esa noche que voy a trabajar? ¿No? 3 plegarias, más una que no es mía, que es más de la religión católica, algunos ya lo saben, se llama de las ánimas del purgatorio. Solo que le vamos a modificar algunas cosas de acuerdo a lo que nosotros estamos pidiendo, para que ellos nos protejan también donde nosotros podamos trabajar, ¿sí? Presentar las plegarias a Mesli. Les voy a compartir, ¿sí? Maestro, pero no he visto todas las clases. Mi internet me ha estado fallando. Sí, los entiendo, hermanitos. Pero hasta ahorita todas las clases están en YouTube y es gratuito en YouTube, ¿eh? No hay ninguna aportación económica. Solo hay que darle like, hay que compartir y comentar, ¿verdad? Al compartir, a que otros hermanitos encuentren esto que nosotros estamos haciendo y de una u otra forma pues, podamos influir, podamos ser fertilizadores también, ¿no? Cada parte del ciclo de la luna hacer los trabajos necesarios, iniciando por la luna nueva, luna creciente, luna llena, cuarto menguante. Aquí me falló, dicen mis niños. Es luna llena.
¿Por qué les hablo de que trabajar cada una de las etapas? Lo que les decía hace ratito, ¿no? En la clase. Hace ratito cuando estábamos viendo de en Luna Nueva, pues nuevos proyectos, nuevo trabajo, nuevos hábitos. Cuarto creciente, hay que hacerlos crecer esos proyectos. Luna llena, hay que presentar los resultados de ese proyecto y compartirlos. Cuarto menguante, todo aquello que no me funcionó, desecharlo. Porque lo pienso, ¿no? Soy un conejito creativo. Me formo miles de ideas, tengo que hacer, puedo hacer esto y esto y esto y esto. Pero de estos 10 actividades que creía que me iban a servir, estamos de regreso, hermanitos, estamos de regreso. Cómo le encanta a este Wi-Fi hacernos descansar. Pero bueno, hermanitos, les decía yo, en esta parte nosotros debemos de estar conscientes, ¿verdad? De que podemos utilizar la luna para diferentes actividades, diferentes propósitos que tengamos nosotros, ¿verdad? En el cuarto menguante, si yo 10 acciones que yo me planteé y solamente me funcionaron 5, bueno, los demás los desecho para que nuevamente regrese con el ciclo de la luna nueva. En la luna nueva no. Bien, desde decía, hermanitos, en este caso, como estamos nuevamente reconfigurando nuestros objetivos, ¿verdad? Pues vamos a replantearlo en la luna nueva. Por ello les decía, no se desesperen si en algún momento no nos podemos conectar, no nos salen estos ejercicios, hay que intentarlo otra vez y nuevamente. Todo eso implica disciplina, implica un trabajo personal, ¿sí? Yo como siempre les he dicho, pues yo les puedo dar muchos tips, inclusive grabarles videos, audios, ¿no? Mandarles imágenes, cómo hacerlo, pero
Pero el maestro que ustedes buscan, está dentro de ustedes. Está en la mente de nosotros, todos nosotros, está en el corazón de nosotros, está en el espíritu de nosotros para poder realizar las cosas, ¿sí? Porque yo les puedo hablar muchas cosas, ¿no? Quizá maravillas que les diga esto es así, esto es lo otro, pero si ustedes no lo experimentan, si ustedes no lo practican, pues simplemente va a quedar esta clase como en esa clase. Qué clase tan bonita, tan interesante, tan hermosa. Sí, pero hasta ahí, ¿verdad? Les decía yo, el 50% de este taller, ¿verdad? Depende de ustedes, de nosotros. 25% de la información que yo les dé y el otro 25% la atención que yo les dé, que yo les vaya apoyando. Pero el otro 50% ustedes, nosotros tenemos que hacerlo, ¿no? Bien. El siguiente actividad, seleccionar los granos y presentarlo ante Centeo. En esta veintena en el que estamos viviendo, que se llama Tontli, la gran vigilia, que su protector, su regente es Centeo y Tlaloc, ¿verdad? Es necesario estar buscando ahorita, hermanitos, ese sustento, el sustento intelectual, el sustento emocional, el sustento energético y, ¿por qué no?, nuestro sustento para encontrarnos a nosotros mismos. ¿Quién más nos va a fortalecer? ¿Quién más nos va a dar conocimiento? ¿Quién más nos puede dar esa fuerza de voluntad? Pues nosotros mismos, ¿sí? Yo en algún momento les comentaba que justamente nosotros somos un universo, ese universo que puede sustentar todo, lo que nosotros querramos, ¿sí? Porque a veces creemos, es que depende del gobierno, ¿no? Depende de, en nuestro caso, ahorita en México, depende de nuestra presidenta que vivamos bien, que vivamos en armonía. Oye, pues no le dejes la responsabilidad a otro, no, es que depende que yo sea feliz, depende de mi pareja, ¿no? Pero si tú no le pones nada de tu parte, ¿ah? O depende de mi jefe de trabajo, si él es bueno, pues yo voy a estar feliz y bien. ¿Y dónde quedamos nosotros? ¿Dónde queda la responsabilidad de nosotros? ¿No? Justamente eso. Es metafórico cuando decimos seleccionar los granos y presentarlo ante Centeo. Es metafórico. Recuerden que los granos también no son las semillitas, el conocimiento, los hábitos, la disciplina, todo lo que nosotros estamos trabajando. El conocimiento que ahorita nosotros estamos trabajando de los 32 que hoy estamos reunidos, ¿verdad? No es una casualidad. Ah, sí, nos reunimos. No, porque perseguimos, porque necesitamos reencontrarnos, ¿verdad? Y cada uno de nosotros es responsable, pues, de autoencontrarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Siempre queremos que alguien venga como un salvador que diga, yo les ayudo en todo, yo les resolveré sus problemas. ¿Ya han escuchado ese discurso? ¿No? Eso vienen de los políticos. Vota por mí y yo te resuelvo todos tus problemas. Sí, cómo no. No, no vamos a dejar la responsabilidad para otros. Entonces, nosotros debemos de empezar a asumir, a seleccionar ese shinachli, ese grano selecto,
que yo voy a sembrar. Tal como la Madre Tierra le vamos a pedir, tal como la Madre Tierra nos enseña que en su cuerpo está lleno de granos, de semillas, de shinachtli, que cuando sea el momento específico, momento preciso, todo a su momento, va a brotar, va a crecer y va a florecer y va a dar vida. Así nosotros. Bueno, pues ya estamos de regreso, hermanitos. Les decía yo, en esta parte, la cual nosotros vamos a tener que empezar a tomar esa responsabilidad, ¿no? De ir avanzando, de ir seleccionando los granos que queremos que florezcan en nosotros. Y uno de ellos es empezar a conectarnos con las energías de Chalchihuitlicue, Tonatiuh, Yeyecat, Tepeyolotli, Tlaloc, ¿verdad? Todos ellos, Tonantzikuatlicue, ahorita con la luna, con el sol, ¿verdad? Con los aires. Todo eso está aquí, les decía yo. En nuestro cuerpo, ahí está. Solo que necesitamos también nosotros activarlos. Ya, ya no estar pensando en que alguien más nos va a venir a salvar. Nosotros tenemos que asumir esa responsabilidad, ¿sí? Plasmar en un papel nuestros objetivos como fertilizadores, en qué ámbitos de la vida podremos aplicar. Ojo, ser fertilizador es una gran responsabilidad, porque voy a pedir por la salud mío, de mi familia y de toda mi comunidad. ¿Eh? Hermanita Guadalupe, la escuchamos. Abuelo, buenas noches. Buenas noches, hermanita. La activación de todas las energías o de cada una de ellas es conforme a los ejercicios o cómo es la activación de, por ejemplo, de la energía del sol, ahorita de la luna o de Chalchihuitlicue o de Coscacuautli. ¿Cómo es en sí la activación? Bueno, hermanita, recuerde que cada una de las energías tiene su plegaria, ¿sí? Segundo, Ok, legal. el día de hoy usted quiere trabajar con Chalchihuitlicue, pues se va al río, al mar y platica, ¿no? Siente más necesidad de trabajar con Chalchihuitlicue, pero dice, no, hoy tengo la oportunidad de irme a ver a Tepeyolotli, pues voy a Tepeyolotli. Ahora, por ejemplo, hoy es un día Kahli, un día casa. ¿Quién es su protector? Tepeyolotli. Ajá. Hoy era un día propicio de ir a la montaña, al bosque. Bueno, vaya, pues no vayamos tan lejos y decimos no hay montaña donde estamos, al parque, a nuestro jardincito. Lo importante es conectarnos.
buscar ese camino hacia nuestro corazón y hacia nuestro Sí, espíritu. ¿Sí? sí. Sí, espero haberle aclarado su pregunta, hermano. Sí, abuelo, es por ejemplo yo que soy a veces bien andariega, que a veces ando en la playa y a veces ando en la montaña y a veces ando donde no hay vegetación, hay desierto. Entonces yo digo, bueno, aquí me debo imponer a trabajar con lo que hay, ¿verdad? O sea, eso es lo que ese es mi pensamiento. No Así es, hermanito. específicamente, bueno, hoy voy a trabajar con Chachihuitlicue si estoy en el desierto. Así es. Ok, pero Está en entonces lo es correcto. la plegaria y conectarnos con nosotros mismos, ¿verdad? Muy Sí, bien, gracias. sí, hermanita. Justamente es eso, la de amoldarnos. Somos agua y el agua se amolda, se adapta, se Sí, fluye, ¿no? No nos desesperemos. Es que hoy tocaba contra el Tihuitlicue y no pude. No pasa nada. Tranquilo. A lo mejor agarro mi jicarita y le pongo agüita de lluvia, como capté sí, la lluvia. Pues aquí lo trabajo en mi casita, a lo mejor me duele mi pie, a lo mejor hoy no puedo caminar, pero pues eso no me quita la oportunidad de trabajarlo con la agüita. La mañana, pues saludo a la abuelita Tonatiu, le pido conocimiento. Y es llegar. Pues el viento donde quiera podemos encontrarlo, pero si tengo la oportunidad de irme a la montaña y llevo mi sombrerito de palma y sí, hago mis ejercicios, voy al trabajo, voy manejando y digo, quiero platicar con el abuelito y ella, pues me siento, me bajo del carro y me pongo a platicar con él. Créame que nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu es tan sabio que es nuestro reloj biológico, decimos, nos los dice, siento esa necesidad de hoy hablar con alguna energía, lo hago, sí, es ¿sí, cierto. hermanita? Sí, otra pregunta, abuelito, ya que estoy en esto. Este, bueno, ahorita la formulo bien, ahorita la pregunto. Perfecto. Bien, hermanita Lilian, ¿la escuchamos? Buenas noches, Temachtiani, gracias. Buenas noches, hermanita. Quería preguntarle si hoy es el día quinto de luna llena. Se cuenta el día de ayer fue la máxima luna llena en el calendario gregoriano. Entonces, Ujú. ¿es el día cuarto o cómo se cuentan los días? Se cuentan los días, podemos utilizar el calendario gregoriano. No, mira, aquí está. Estamos 13. Inició la luna llena el día 10, 11, 12, 13, 14, hasta 15. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ya casi 16, ¿no? Y recuerden, el primer día es con un rumbo, segundo de otro rumbo, segundo de otro rumbo, ¿no? Esto lo Ah, retomamos también del calendario gregoriano, nos puede servir, claro. Para empezar, nos puede servir. Después de que ya, le dicen los chavos, ya le agarramos la onda, ¿no? Ya vamos haciendo nuestro registro, se nos vuelve un hábito, ¿verdad? Poco a poquito, hermanito. No, no, ahorita no se me desespere que, ¿qué día estamos? Todo eso, no. Haga de cuenta, por ejemplo, este es 1, 2, 3, 4. Hoy estamos en el número 4. Entonces, 4. ¿a dónde corresponde? Con WIS, Lampa al rumbo sur. Podemos pedir la fuerza de voluntad. ¿Sí? Muy bien, Sebastián, sí. Ujú, Y segunda pregunta, a nosotros, bueno, a mí me dio mi bastón de agüehuete en Toluca y acaba de ujú. decir que hay que limpiarlo de la energía de usted. Entonces, ¿me puede detallar un poquito más el procedimiento, por favor? Gracias. ¿Y cómo vamos a limpiar de mi energía y o del abuelito que me ayuda? Saumándolo, maniándolo con la agüita de río, ¿no?
presentándolo con el abuelito Yeyecas haciendo el ejercicio, ¿sí? ¿Por qué? Porque usted le platica al momento de que yo le estoy echando agüita, le platico, pues mira, vamos a trabajar juntos, ¿sí? Ayúdame, abuelito Tlaloc, yo sé que vives dentro de de las fibras del ser, de la energía. Ayúdame a encontrar mi camino. Yo en verdad de corazón te pido sabiduría, guía, que juntos trabajemos. ¿Qué estoy haciendo? Estoy limpiando desde la energía aquí de su servidor, porque usted se le está adhiriendo, igual cuando lo esté sahumando usted con copalito, cuando lo tiene en su altarcito, a lo mejor se hinca o se sienta, se pone en posición de loto, y bueno, todo eso, pero usted también le dice a su bastoncito, aquí estoy, mira, te ofrendo una velita, te doy esta florecita, vamos a trabajar juntos. ¿Qué está haciendo usted? Está limpiando mi energía porque usted ahora va a trabajar con ese bastoncito. Inclusive, si en algún momento dice usted, voy a hacer un collarcito de flores y se lo voy a poner, ¿no? Comparar como una muestra de honor y respeto a mi bastoncito, porque no es cualquier cosa, ¿eh? Es un bastón de trabajo. Claro, va a haber un momento que a lo mejor ya no lo va a necesitar el bastón, ya lo puede trabajar. ¿Le puede ofrendar a alguien más? Sí, se lo puede ofrendar usted y le dice cómo lo va a limpiar, lo va a sahumar, por 13 días lo va a bañar con esa agüita de mar o de lluvia, de río, de lago, lo va a sahumar, lo va a tener en su altar, ¿sí? Entonces, de esa manera. ¿Sí? Ese usted le puede ir dejando a las siguientes generaciones, Muchas pero gracias. usted lo tiene que empezar a usar. No podemos Oh, enseñar algo que no lo hemos trabajado, ¿no? Bueno, sí, muchas gracias. sí, Gracias. hermanita. Bien, terminamos con la hermanita Guadalupe, de ahí terminamos la clase para escuchar los demás si tienen alguna duda. Sí, hermanita Guadalupe. Abuelito, ¿qué pasa cuando intencionas en soñar, por decirlo, como para atraer medicina para tu cuerpo y sale otra cosa completamente diferente? No entiendo, yo había este exceso. Le doy un ejemplo. O dije, bueno, estas 2 noches dije, voy a ir a traer medicina para mi cuerpo. Y resulta que, pues sí, ando en muchas partes, pero yo no me veo que yo traiga medicina, sino que yo soy la medicina para otros. Por ejemplo, en la tarde me hice una siesta y voy a ir por medicina. Y nada, encontré un perrito y lo empecé a sanar, cosas así que digo yo, bueno, pues no fue nada de lo que pedí, de lo que quise soñar. Sí, sí, justamente es la ciclicidad, hermanita. Entender que estamos en esa ciclicidad de la luna. ¿Cómo? Bueno, dice usted, yo iba por medicina, pero no traje medicina, yo fui la medicina. No todo el tiempo se nos va a dar, también tenemos que dar, porque también las otras personas nos necesitan. ¿Sí me entiende? Ah, O sí. sea, Yo, sí, sí, yo pensé que cuando uno ensoñaba, lo que tú estabas, digamos, intencionando, eso es lo que iba a hacer. Y entonces no, ¿verdad? no, hermanito, No. todo es perfecto, todo está en sincronicidad. Sí, Recuerde, para merecer hay que trabajarlo, sí, para recibir hay que hay dar. que dar. Sí. Todo Gracias, está abuelo. en esa sincronicidad. Sí, hermanita. Gracias. Bien, hermanita Norma, la escuchamos. Sebastiani, una pregunta. Cuando vamos a hacer la intención hacia cada rumbo, una vez que inicia cada fase de la luna,
volvemos a empezar en el Tlahuiztlampa. O sea, si yo terminé en la fase anterior, por ejemplo, Cihuatlampa, no continúo en la siguiente fase con Huitztlampa, sino vuelvo a empezar con Tlahuiztlampa. O sea, en cada fase yo empiezo el primer día haciendo la intención hacia el Tlahuiztlampa. Así es todo un ciclo, hermanito. Ajá. Termina con el Huiztlampa, que es el rumbo sur, nuevamente con el rumbo de Tlahuiztlampa, el de oriente otra vez con el norte, de norte otra vez con el poniente, y así, Sí. ¿no? Se va siguiendo toda una ciclicidad. Y puede suceder que en algún momento, pues no lo hagamos, ¿no? A lo mejor me siento enfermo, tuve un compromiso familiar, todo eso, y no lo pude hacer. Tampoco no nos martiricemos. Híjole, me va a castigar ahora, ¿no? Todo es perfecto, todo es perfecto, ¿sí? Así tenía que suceder. No es que me fracturé mi pie por andar haciendo alguna sanación. No te preocupes, es parte del camino. Así no, entonces, ¿por qué no me aprendo a defender? No se trata de eso, hermanitos. Todo nos enseña, todo nos fortalece. Oye, es como, ¿cómo quieres que me enseñe o cómo quieres que yo agradezca si te estoy diciendo que me asaltaron y me quitaron todas mis cosas? Así tenía que ser, mi hermano. Cosas materiales, se va. ¿Tú estás bien? ¿Estás sano? Sí, puedes encontrar algo mejor. Y te aseguro que lo logras si te enfocas, ¿no? Entonces, muchas veces es lo que nos han enseñado, la culpa. Híjole, por mi culpa, es que estoy pecando. No, ¿por qué? Tú eres una energía sagrada, vaya, pues, eres un Dios. ¿Ah? Entonces, ¿de qué te preocupas? ¿De qué te martirizas? ¿Qué? ¿Alguien te va a castigar? ¿Tú te vas a castigar? ¿Te vas a ir al infierno? No, no se trata de eso, hermano. ¿Sí? Entonces, esa es la ciclicidad, hermanito. Si queremos trabajar con el ciclo lunar, lo podemos hacer. Y es muy hermoso. Se aprende mucho, pero muchísimo. Ahí es cuando entendemos. ¿Ah? En algún momento yo me decía, eres tan bruto como te pudieron robar la autoría de ese libro. Y después dije, no, tenía que ser así. Y ahorita estoy tranquilo. Eso me dio el coraje, el ímpetu de decir, sí, escribí yo esos poemas que tú los pusiste a tu nombre, pero yo puedo escribir más y sigo escribiendo y sigo escribiendo. En vez de que me derrote, me impulsó. He ahí cada uno de nosotros. Las situaciones, las vivencias, o lo que entre comillas les llamamos problemas, depende de nosotros. ¿Cómo lo retomamos? ¿Como un impulso o como esa patada que vas para abajo? ¿No? Sí, hermanitos. Sebastiani, Sí, ¿me hermanito, bien. permite? Este, una pregunta, Sebastiani. Esa ciclicidad de las fases de la luna, eh, de alguna, eh, ¿hay alguna vinculación con los 9 señores de la noche? Ya que la luna está en la energía del lado oscuro del día. Y bueno, los señores de la noche son las energías de, de ese lado oscuro del día. Tiene un lado de luz y un lado de oscuridad el día. Entonces, la luna como astro propio de la noche, ¿no? ¿Qué relación los vincula? Justamente, hermanito, dentro de este trabajo del siguiente curso, claro que ahorita el que sigue es pedidores de lluvia.
Ajá. del levantamiento de tonal. Después del Ya. levantamiento de tonal, después del 31 empezamos con las prácticas nahuálicas. He ahí, cuando nos toque trabajar 7 días con la luna, lo vamos a unir con los señores de la noche, con Xolos, con Venus, con el día. ¿Cómo con ellos? Ahí específicamente vamos a trabajar tonal y nahual. Muy bien. ¿Meditación? Sí. Muy bien, gracias. Otra pregunta. En una cuenta, ¿sí me escucha? Sí, hermanito, lo escucho, lo escucho. Ah, ok. En una cuenta, ya ve que hay varias cuentas que se maneja para el Tonalpohualli. Entonces, en una cuenta de una tradición, me sembraron mi nombre, Chicuey Tosti, 8 conejos. Y bueno, el acompañante, la energía acompañante de Tosti es Meyahuel. Ajá, entonces Meyahuel tiene una relación muy estrecha con la luna. Sí. Y por eso es que de alguna forma siento vinculación con los 9 señores de la noche. Desde que lo escuché y lo vi en el Códice Borgia, efectivamente ahí están los 9 señores de la noche. Xiuhtecutli, ¿no? Ujú. Este, y, Y y de sí, hecho, y de hecho con el trabajo con el espejo de agua, antes de iniciar el trabajo con el espejo de agua en la noche, ah, pido la protección de los 9 señores de la noche, porque son las energías que están en ese momento, ¿no? Y por último, como cada señor corresponde a una noche, en esta noche, la pregunta es, ¿qué señor en específico rige? en esta noche, Ajá. ujú, donde tenemos por ahí los que tengan su formatito, de esta parte los podemos encontrar, ¿no? Aquí tenemos el formato para que no nos pierdamos. Buscamos en este formato. Estamos en una veintena de Huitos, Sostostli y Kahli. Huitos, Sostli, Kahli. Estamos en el Señor de la Noche, número 9. Tlaloc. Cerramos con Tlaloc, cerramos ahí. Hoy cerramos con el Señor de la Noche, Tlaloc. Y mañana empezaremos con Xiuhtecutli. Con Xiuhtecutli nuevamente, pasado con Istli, con Piltzintecutli, con Centeot, con Mictlantecutli, con Chalchihuitlicue. Y así es esa ciclicidad, hermanito. De esa forma vamos trabajando. Por eso es importante, como bien usted lo dice, cómo trabajar con el Señor de la noche, pero en el Ajá. día también hay un Señor del día. El Hay un día, sí, sí, volátil, hay un regente. exacto. Ujú. Ujú. Sí, porque hay empatía de esa energía en ese día, ¿sí? Y hay empatía con esa energía, con ese señor de la noche, por la energía que es específica de esa representación del señor de la noche. Por ejemplo, si hoy es 9, Tlaloc, sí. Ujú. Entonces es que específicamente en esta noche, pues está la esencia masculina, ¿no? De la energía sagrada del agua. Y es Así muy es. propio, y es muy propio para trabajar con la energía sagrada del agua en el espejo de agua. Muy propicio, pues, muy propicio. Muy propicio con el espejo del agua, pero también con las herramientas que ya tenemos, pues presentarlo con Mestli o luna llena. Le Cuarto, agradezco mucho.
Sí, Muchas hermanito, gracias. cuarto día de luna llena. Sí, Ok, muy muchas bien. gracias. Qué bueno, Vinitzi. Buenas Entonces, noches, maestro. ¿Puedo mm, comentar algo? sí, claro, claro, adelante, adelante, la escuchamos. Bueno, fue un sueño que tuve que, pues lo que más recuerdo es de que como que estaba en una corriente de luz que iba a conectar algo y se originó un destello azul muy fuerte y hasta me aventó las manos y desperté muy espantada porque todo mi cuerpo se sacudió. Yo quisiera saber qué es lo que pasó o por qué tuve ese sueño, porque fue en un sueño y cuando desperté mi cuerpo se estaba sacudiendo y el destello que se vio fue un tono azul muy fuerte y sí me dio mucho miedo, no sé qué pasó, quisiera que me explicara un poquito. Muchas gracias, Temastiani. Sí, hermanita. Muchas de las cosas que podemos nosotros o tenerlos como presagios, ¿no? Lo que nos puede pasar, para eso sirven los sueños. Pero también muchos de esos sueños son respuestas a las preguntas, a las dudas que tenemos en este plano, ¿no? En este plano existencial que decimos el por qué sí y por qué no. Pero a veces en los sueños también se van reflejando nuestros peores miedos, ¿no? Hagan de cuenta que, híjole, si yo voy a conectarme con tal energía, con tal señor del día, de la noche, y si me hace daño, y si no logro comprender el mensaje, también son dudas, ¿no? Entonces, lo que le llamaban nuestros abuelos Tetzahualistli. ¿Qué es Tetzahualistli? Decimos es presagio de algo que va a pasar. Ahora bien, con lo que usted nos dice de su sueño, el sueño nos habla de un color azul. ¿Qué sería? Xiuhtecutli. ¿Y quién es Xiuhtecutli? El señor del fuego celeste. Entonces, puede ser el mensaje en que usted debe de empezar ya a trabajar con los señores de la noche. No sé si no sé si es que haya estado en la clase del Señor de la Noche, de los 9 señores de la noche, ¿no? Que lo tuvimos como en marzo, creo, entre marzo y abril. No, no estuve en esas clases, solamente que por eso estoy aquí con usted, porque esas clases de los señores de la noche, pues las vi en YouTube y ya después Ya, fue que me conecté con usted por esos 9 señores del YouTube. Sí, perfecto. Pero no se preocupe que el 31 de, el 31 de mayo, este mes, cuando empecemos con las prácticas nahuálicas, vamos a ir combinando, como nos lo decía hace ratito el hermanito José, Señor de la noche, luna, sol, Señor de la noche, Señor del día, Tlahuistlampa y Xolotl, Señor de la noche y Señor del día. O sea, vamos a ir viendo cómo podemos trabajar en el día y en la noche para ir haciendo estas prácticas del tonal y del náhuatl, ¿no? mm, sí, muchas Entonces, gracias, Temastiani. lo que le está diciendo es que empiece usted ya con los ejercicios, empiece usted. ¿Y cómo? Pues todas las mañanas puede usted saludar el amanecer del azul del cielo, un atardecer, Oh, agradecer por todo lo que se le dio y también por todo lo que no se nos dio, porque pues a veces, ¿no? Quisiéramos sí.
Matimosehuican,